Ayer estuvimos viendo, hermanos, algunos pasajes en el libro de Oseas, también en Génesis, respecto a esto del asunto del conocimiento, y recordémonos que vamos a seguir en el mismo sentido, investigando ahora el asunto del corazón. Recordemos lo que decíamos ayer, de que en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, cuando se habla de conocimiento, no se refiere al uso que nosotros le damos en español a la palabra conocimiento. Nosotros realmente cuando hablamos de conocimiento, hablamos de tomar contacto con algo, conozco a esa persona, sé quién es, o conocimiento en el sentido de ejercicio intelectual. El énfasis está puesto ahí, pero en las Escrituras está puesto más en la práctica de la vida, en el tener conocimiento en el sentido de que sé lo que se trata de eso porque lo vivo. ¿Entendemos? Cuando nosotros escuchamos el Evangelio entra por el intelecto, lo entendemos. Primero se escucha, se entiende, se analiza, se medita, pero todavía no bajó el corazón. Puedo saber la Biblia de memoria, pero todavía no bajó el corazón. Eso se transforma en conocimiento cuando llega al corazón y pasa a formar parte de la vida. El conocimiento de las Escrituras, tal como aparece entonces, el fundamento de eso no es el intelecto, es el corazón. ¿Se entiende? Entonces, puede ocurrir de que haya una persona que tenga una gran cantidad de conocimiento bíblico, pero sin embargo, no hay en su vida un reflejo de todo ese conocimiento. No siempre el conocimiento bíblico es sinónimo de madurez espiritual. No siempre. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así aparece en las Escrituras. Recordemos que nuestra idea de conocimiento está fuertemente influenciada por la corriente que viene de Grecia. Se dice, y es verdad, que los griegos le enseñaron a pensar al mundo occidental. La influencia de Grecia, la forma de pensar de los griegos se trasladó a través de los romanos, por toda Europa y luego llegó acá. Nosotros tenemos una fuerte influencia del pensamiento griego y se estudia, bueno, no sé ahora lo que estudiarán, pero se estudia el humanismo. Nuestro país es humanista, y eso viene del pensamiento griego, que fue sufriendo una serie de transformaciones a través del iluminismo, etcétera, etcétera. Pero en el Antiguo Testamento no hay influencia esa. No. En el Antiguo Testamento el hebreo pensaba en el conocimiento cuando eso se veía en la vida de la persona. Y se decía, esa persona conoce. Cuando recién se veía eso en la vida. Disculpen, me voy a sonar la nariz, pero... Entonces, esto es muy importante, trasladárselo a los jóvenes. Trasladárselo a los jóvenes, nosotros hay cosas que acá hablamos entre nosotros, pero no se lo vamos a decir con el mismo tono a los jóvenes, porque a los jóvenes hay que alentarlos, a los jóvenes hay que orientarlos, a los jóvenes hay que sugerirles, a los jóvenes no hay que encerrarlos en un lugar y de ahí no pueden salir. No, mirá, esto no te conviene, pero esto sí, hay que darle opciones, ¿verdad? El joven se tiene que desarrollar, está siendo bombardeado por cosas del mundo, y entonces se producen grandes tensiones en la mente de los jóvenes, y entonces el joven necesita ser orientado, ser aconsejado, más que ser reprimido, ¿no? Necesita eso. Así que esto es muy importante tener en cuenta. Yo decía ayer, mi esposa y yo fuimos a un colegio, a una escuela bíblica, donde había hermanos que enseñaban, y nosotros fuimos. Yo no estoy en contra de la escuela bíblica, pero sí digo de que no debemos cometer el error de creer que porque una persona fue 4 años, 2 o 3 a una escuela bíblica ya está en condiciones de hacer cualquier cosa. No es así.
No. Nosotros fuimos a una escuela bíblica, pero nunca salimos de nuestra congregación. La formación nuestra fue dentro de nuestra congregación, junto con el resto de los hermanos. Yo no salí de la congregación y me fui a otro lugar y viví independientemente de la vida congregacional y después volví y dije, ya soy un misionero. No es así. Eso no funciona así en las Escrituras. Y hay un hermano que tocó el tema y se lo agradezco, y después de esto vamos a hablar de eso. Vamos a terminar un poco esto y vamos a hablar de eso, ¿verdad? Entonces, el joven se tiene que formar en la congregación, donde hay niños, donde hay padres, donde hay madres, donde hay otros jóvenes, en la vida congregacional. Esa debe ser el hogar en donde se forme. Yo fui a una escuela bíblica con mi señora. Íbamos los viernes y otros días y estábamos 3-4 horas. Y llevábamos, mi hijo mayorcito era bebito. Entonces le dijimos, señor, nosotros vamos a venir, hermano, con nuestro hijo. Sí, se venga. Y fuimos. Íbamos. Pero yo seguía en la congregación. Yo no me fui de la congregación nunca a formarme en ningún otro lugar. Me toca formar en la congregación, junto con mis hermanos. ¿Se entiende? La iglesia es la institución más importante del Nuevo Testamento. Es la más importante. Ninguna otra institución supera en importancia a la iglesia, por más defectos que tenga la iglesia. Es la más importante. Y yo me tengo que formar ahí, en medio de mis hermanos. Y tengo que saber que mis hermanos tienen sus defectos y saber que puede haber errores, que los ancianos se pueden equivocar también, pero ellos son ancianos. Entonces, yo me tengo que formar ahí me tengo que formar. Ese es mi escuela, ese es mi hogar, y no tengo que ir a ningún otro lugar. Los hermanos me permitieron ir a la escuela bíblica con mi esposa, pero de la congregación yo no me fui nunca. Yo, en realidad, mi formación fue en la congregación. Ahí me formé, ahí. Y doy gracias al Señor, ¿no? Le doy gracias al Señor que fue así, no me fui independientemente de la iglesia y quién sabe los hermanos qué hice yo. ¿Qué es lo que me dijeron? ¿Qué es lo que me enseñaron? No saben nada. Salí de debajo de la autoridad de los ancianos y me fui a otro lugar y después volví diciendo soy pastor o soy anciano. No, eso no es así. La congregación me tiene que ir viendo a mí cómo me voy formando. Los hermanos me tienen que ir viendo, las hermanas me tienen que ir viendo, los jóvenes, las jóvenes tienen que ir viendo cómo el joven se va formando. Es en la congregación, ahí está nuestro hogar espiritual. Ese es el lugar más importante del Nuevo Testamento. Ninguna institución en el Nuevo Testamento es más importante que la iglesia local. Ahí está mi hogar espiritual. Entonces, los hermanos responsables de la iglesia tienen que buscar por todos los medios enriquecer la iglesia. Bueno, hermano, yo estos temas no los sé. Bueno, vamos a buscar un hermano que lo sepa. Vamos a buscar un hermano que lo sepa y le dice, hermano mío, venga, instálese acá. Me gustaba la costumbre de los hermanos, cuando yo era chico, cuando iba un hermano de visita a una iglesia, no iba un fin de semana, se quedaba 15, 20 días. Y reuniones todos los días. A veces nosotros le damos una ofrenda a un hermano, 300.000 pesos, supongamos, y toma 2 reuniones. No, antes me acuerdo que yo, mi suegro decía, vino una vez don Gilberto Lía a hablar sobre el libro de Apocalipsis, 20 días todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Los hermanos iban, sí, había hermanos que no podían ir todos los días, pero todos los días enseñanza, todos los días enseñanza. Entonces viene un hermano y le dice, bueno, usted va a tomar una reunión el viernes, otra reunión el sábado, no. Pablo se quedaba hasta las 4 de la mañana. No, es Biblia, es inmenso lo que hay acá. Es una cosa enorme lo que hay acá. Nunca le vamos a dedicar suficiente tiempo. ¿Se entiende? Entonces es ahí, en el hogar donde el Señor me puso, ahí me tengo que formar, en medio de mis hermanos. Ese es mi hogar. Ahí me tengo que formar. En la escuela dominical, lo que sea. Pero me tengo que formar ahí. Después puedo agregar cosas. Puedo estudiar como mi señor y yo hicimos. Me puedo agregar, no está mal. Pero nunca fuera de la iglesia, nunca fuera del hogar espiritual. Nunca. Ahí. Ese es
claro eso, hermano. Esto es lo que hay que transmitirle a los jóvenes. Hay que orientarlos. No hay que desorientarlos ni imponerle, ¿no? A una persona que tiene 30 años de creyente, que tiene 50 o 60 años, que ya sabe una cantidad de cosas que no es necesario decírsela, capaz que a esa persona necesitamos decírselo con más fuerza. Hermano, mire, no me venga con historia, usted tiene 30 años de creyente. ¿Cómo no va a saber eso? No. Pero un muchacho joven, no. El muchacho joven es como un potrillo. Le abren la puerta y el potrillo sale, se lleva todo por ahí. Y es así. Nosotros también fuimos así. Y hay que tener paciencia. Recién a los 40 años, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hay que tenerle paciencia, hay que orientarlo, hay que invitar a los jóvenes a la casa de los ancianos y decirle, yo no soy tu enemigo, yo soy tu amigo, vamos a tomar un café juntos, vení a mi casa. Y abrirle las puertas para arrimarlo al chico, que el chico aprenda a colaborar con los ancianos, a valorarla, a mirarlo de cerca al anciano, a orar con él, a leer un pasaje, a interesarse por el joven y buscarlo, ganarlo al muchacho. Y entonces nos va a resultar más fácil decirle, mirá, no te conviene eso, cuidado. Vamos a orar al Señor. Vamos a ver esto, cómo lo podemos hacer. A ver, quédate tranquilo. Vamos a calmarte. El joven quiere hacer todo ya. Lo quiere todo ya. Y si no está, se pone nervioso. No, bueno, vamos a... Entonces, hay que pedir sabiduría al Señor para tratar con los jóvenes. Ganarlos. Hay que tener mucha paciencia también, ¿no? Y hay jóvenes que tienen muchos problemas. Hoy en día hay jóvenes que tienen muchos problemas. Problemas serios, que capaz que ni los padres lo saben. Entonces, a veces siempre se requiere una gran cantidad de paciencia, porque si no, perdemos los jóvenes. Perdemos. No, hay que ganar. Porque si el anciano ve que tiene que abrir su casa, aunque sea una vez al mes, para invitar a los jóvenes, vengan hermano, vamos a tomar una taza de té. Entonces la esposa del anciano y el anciano se preparan. Vamos a recibir a los jóvenes, vamos a convidarlos con una taza de té, café, lo que sea. Vamos a charlar con ellos, vamos a hablar con ellos. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Bien? Ah, me alegro mucho que te vaya. ¿Y a vos cómo te va en el noviazgo? ¿Me explico? Entonces, ganarse el joven, ganárselo, y ir guiándolos, esto es lo que se necesita, porque después afuera va a encontrar miles de voces que le van a decir otras cosas. Y va a venir un día el joven, estoy en tercer año de arquitectura, quiero abandonar todo y me voy allá a un instituto que... No, hijo querido, no. Tus padres estuvieron 3 años manteniéndote. Te pagaron la comida, todo. Y vos vas a tus padres a tirar todo por la borda. Y esa no es la forma. No, hijo, mirá, hacele caso a tus padres. Después que te recibas de arquitecto, ya es otra cosa. Pero vos vas a vivir de eso. ¿Entendemos? Razonar, hablar con él y gastar tiempo. Se requiere mucho tiempo y paciencia. No frustrarlo, no adoptar una actitud que lo deje encerrado sin opciones. No, tú no. No, hay veces que decir que no. Sí, está bien, esto no. Pero fíjate que esto sí. Este sí. ¿Qué te parece? Pues si no, tomamos una decisión de dejarlo ahí y el chico frustrado dice, ¿yo acá qué hago? Este me trata como si yo fuera un enemigo. No, al joven hay que ganar. Hay que mostrarle que uno realmente lo ama, que uno está interesado que le vaya bien en la vida, que tenga su buena esposa, su buen hogar, porque el día que los ancianos no estén, ¿quiénes van a estar? Ellos. Entonces tenemos que procurar que lleguen lo mejor posible a esa instancia. Así me trataron los hermanos, así yo agradezco al Señor por los ancianos que puso en mi camino. La paciencia que me tuvieron, cómo me guiaron.
Una vez yo estaba un anciano, me vio mal, y me dijo, esperamos en la puerta del local tal día. Y el anciano vino y empezamos a caminar alrededor del local, de la manzana donde estaba el local. Tuvimos como 1 hora o 2, no me acuerdo cuánto, y el hermano hablando conmigo. ¿Y qué te pasa? ¿Pero cómo eso? No, querido, mirá, me ponía la mano, mirá, vos pensá esto. Y entonces yo me di cuenta que ese hombre realmente me amaba. Él me dijo que no, me corrigió, pero no me anuló. Me mostró otro camino. Entonces, gastó tiempo conmigo. Y otros hermanos así también. Fueron de gran bendición. Ustedes no saben a veces cómo los extraño a esos hermanos. Quisiera que estén acá ahora. ¿Cuántos problemas tengo? Ay, hermano, no tengo para consultarlos. Y quisiera que estuvieran acá. ¿Entendemos? Así que esa actitud con los jóvenes, que el mundo se los está arrastrando, el diablo se los está arrastrando, los está confundiendo y está comprometiendo el futuro de los jóvenes. No, nosotros tenemos que... ¿qué es lo que hace un pastor con las ovejas? Las defiende. Las defiende, el mundo se lo está arrastrando. El error lo está arrastrando y yo ahí... No, tienen que salir y poner la cara. Tienen que salir y poner la cara, pero las tienen que defender, con uñas y dientes. Tienen que defender y tienen que pensar en el bienestar de esos hermanos. Así que hemos visto ya los textos para ganar tiempo, de Oseas y de Génesis. Vamos a ir directamente a ver el asunto del corazón. El corazón es el centro de la personalidad. La palabra hebrea para corazón es también distinta al español. Generalmente nosotros usamos la palabra corazón en otro sentido. Habitualmente relacionamos el corazón con la vida afectiva. Y generalmente relacionamos lo mejor con el corazón. Dice, no, tiene un buen corazón ese hermano, tiene un buen corazón. Relacionamos el corazón con las buenas intenciones. A veces decimos tiene un buen corazón, queremos decir tiene buenos sentimientos. Decimos un buen corazón y decimos es un hermano comprensivo. O decimos un buen corazón y queremos decir tiene buenas intenciones, ¿no? Nosotros relacionamos el corazón generalmente con cosas relacionadas con los afectos, ¿sí? Y con buenas actitudes, pero en la Biblia no es así. Gran parte, quizás la mayoría, de las veces que se menciona corazón, se relaciona con cosas peligrosas. Del corazón salen los malos pensamientos, etcétera, etcétera. Habitualmente relacionamos, como dije, el corazón con la vida afectiva, los buenos sentimientos, las buenas intenciones. En la Biblia, la palabra corazón se refiere a lo que está más adentro del ser humano, lo más interno, lo que está más adentro de todo. Como si dijéramos la caja fuerte. Se refiere al centro de la persona. La palabra corazón en hebreo quiere decir lo que está en el medio. Pero no solamente el medio en el sentido equidistante de los bordes, en el medio, no es la posición central, sino también lo más profundo. Lo que está más adentro en el medio. No solamente se refiere a posición en el sentido de que, está en el medio de la habitación, está más o menos ahí, en el medio, pero en el hebreo también da la sensación de profundidad. No solamente en el medio, porque desde ahí domina todo, sino también de profundidad, porque eso habla de la intensidad de la acción del corazón sobre toda la persona. Es decir, cuando se habla de corazón se refiere al centro de la persona.
Allí están nuestros sentimientos. Adentro del corazón, sí. La Biblia dice que ahí, en el centro de la personalidad, están los sentimientos. Pero no están solos. No hay solamente sentimientos. Porque también ahí hay otras cosas. Nuestras intenciones, buenas o malas, están ahí. Nuestros planes, ¿qué es lo que planificamos? También están ahí. Se fabrican ahí. Nuestros secretos, cosas que no se lo vamos a decir a nadie, también están ahí. Nuestros recuerdos, las cosas feas que nos acordamos del pasado y las cosas lindas que nos acordamos del pasado, también están ahí. Nuestras motivaciones, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? También están ahí. Nuestras concepciones, las ideas que yo tengo de tal o cual cosa. A mí me parece que esto es así. Y otro hermano quizás tiene otra concepción. Nuestras concepciones también están ahí en el corazón. Nuestras ideas. Los principios con los cuales manejamos, las reglas con las cuales nos manejamos. A esta persona yo la trato de esta manera, a esta no la trato de esta otra manera. Tenemos nuestras razones. También está en el corazón. Nuestros prejuicios. El prejuicio es dictar una dictamen de antemano, cuando todavía no hemos hecho todo el proceso, pero ya dictamos ¿cómo se llama? Un dictamen. Calificamos algo de alguna manera. También nuestros sentimientos como el odio o el amor también están ahí. Nuestros saberes, nuestros conocimientos están en el centro de nuestra personalidad. Nuestra religión, las personas tienen sus religiones, están ahí sus convicciones religiosas. Sus experiencias, las cosas que la persona tiene, lo que ha experimentado a lo largo de su vida, lo que ha aprendido en la vida, también están ahí. Y también hay muchas otras cosas más. De manera entonces que nos damos cuenta que el corazón es el centro de la personalidad humana. En realidad, el verdadero Daniel Telmo es ese. Ustedes no pueden ver el verdadero Daniel Telmo. Ustedes ven solamente lo que yo exteriorizo y algunas cosas que ustedes pueden darse cuenta. El único que puede ver el verdadero Daniel Telmo es Cristo. ¿Se entiende? Ahí está. Y lo mismo pasa con ustedes. El verdadero yo no es lo que ustedes ven acá. Esto es lo que yo permito que ustedes vean. Pero lo que está dentro solamente lo ve Cristo. Y nosotros por ahí vemos algunas cosas. Por la experiencia que tenemos, nos damos cuenta de algunas cosas. Ese es el corazón, la verdadera persona. Está ahí. Todo eso está ahí. Eso es. Ahí está el motor que mueve todo lo demás. De manera que el corazón es el centro de la... Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Es el centro de la personalidad. Así lo piensa la Biblia cuando decimos corazón. Ahí está, el centro de la personalidad. Toda la persona está ahí. Toda, está ahí. Las personas que nos rodean no pueden ver todo lo que está en nuestro corazón. No pueden ver. Ni siquiera mi esposa puede ver todo. Ella ve muchas cosas más que ustedes, pero no ve todo. Ustedes pueden ver muchas cosas de sus esposas que yo no veo, de su corazón. Saben cosas de ella, de sus gustos, de esas cosas, que no las tienen por qué comentar con nadie, pero tampoco ven todo. El único que ve todo es Cristo. Es un libro abierto del corazón para Él. Ahí no hay secreto para Él. Él ve todo. Hasta el último detalle.
Tenemos cierta capacidad para ocultar a los demás nuestros sentimientos. O aparentar cosas que en realidad no son así dentro nuestro. Eso es lo que yo exteriorizo. Pero dentro mío eso no es así. Y otras veces no. Otras veces es auténtico. Pero a veces yo no sé diferenciar de un hermano que es auténtico y que está simulando. Para mí eso es lo que él muestra. Porque yo no conozco la diferencia entre una cosa y otra. No lo sé, él solamente lo sabe. Podemos aparentar que apreciamos o amamos a alguien. Lo podemos hacer. Cuando en realidad dentro nuestro no sentimos amor por esa persona. Hay veces que por cortesía, que está bien, por cortesía tenemos que ser corteses y tratar bien a otra persona. No estamos simulando con el deseo de hacer daño, de ser hipócritas. No, estamos siendo educados. Estamos tratando bien a las personas, ¿verdad? Y tenemos que mostrarle aprecio a las personas. Podemos ocultar cosas en nuestro corazón de la vista de los demás. A veces lo hacemos por egoísmo, a veces lo hacemos por hipocresía, y a veces lo hacemos diciendo a mi esposa no le voy a decir esto porque la voy a hacer sufrir, porque me lo voy a guardar. ¿Para qué la voy a hacer sufrir? No se lo voy a decir porque yo sé que a ella le va a doler y se va a quedar muy preocupada. Y si la veo preocupada a ella, me voy a preocupar yo, entonces me lo voy a guardar. Estoy dispuesto a llevar esa carga en silencio para no causar problemas. ¿No? Eso es bueno. Eso lo decidimos en nuestro corazón. Podemos planificar nuestra forma de hablar. Recién hablaba un hermano que tiene que ir a hablar con un abogado por una cuestión legal. Bueno, él va a tener que hablar con el abogado de una forma distinta que si va a hablar con la esposa. ¿Dónde decidimos eso? En nuestro corazón. Nuestro corazón está en continua actividad. Continuamente. Podemos decir nuestra forma de comportarnos. Vamos midiendo, ¿cómo me voy a comportar allá? ¿Qué voy a hacer? ¿Hasta qué punto me voy a comprometer? Esto no lo voy a decir, porque me voy a meter en problemas. Esto otro sí. Esto se lo voy a decir a aquel en privado, pero delante de todo el resto no lo voy a decir. Nosotros calculamos, conjeturamos, planificamos, ¿no? Decidimos comportarnos de una manera determinada para ocultar a los ojos de los demás lo que realmente sentimos. A veces es bueno. A veces decimos, mira, esto es verdad. Esto es verdad. Pero si yo digo esta verdad, voy a ocasionar un daño más grande que si me la guardo. Esto es verdad. Pero si yo la digo, voy a provocar una división en la iglesia. Voy a hacer un daño tan grande, y hay otro que dice, no, si es la verdad hay que decir, no es así. Yo tengo que administrar eso. ¿Cómo voy a hacer? Hay cosas que son verdades para mis hijos, pero que hay ciertas cosas que yo a veces no se lo digo porque yo tengo miedo de provocar un distanciamiento que no solamente no gano nada con eso, sino que hago daño, mi señora va a sufrir y va a ser un mal testimonio contra la iglesia, porque la iglesia se da cuenta que estoy peleando con mi hijo. Sé que no está bien, pero si lo intento decir, el daño que voy a provocar va a ser mucho más grande que si me lo guardo. ¿Dónde decido eso? En mi corazón, adentro. Esas cosas nosotros lo vamos administrando. Con los años desarrollamos la práctica y la experiencia para disimular. Los viejos son muy astutos. Ellos pueden, con una palabra, decir una enorme cantidad de cosas que capaz un joven necesita 100. ¿Me entienden? Desarrollamos una experiencia y aprendemos a hacer cosas que cuando teníamos 35 años no las sabíamos hacer. Pero a los 70 sí lo sé hacer. Y me doy cuenta de cosas
que a los 35 años no me daba cuenta. Con solo ver la cara a uno y ya me di cuenta, este habló con aquel, bla, bla, y ya me hice toda la película. Nosotros, con los años desarrollamos la práctica y la experiencia para disimular. Y hasta cierto punto eso está bien. Eso está bien, porque no podemos adoptar la actitud de una persona inexperta, de un muchacho de 30 años que se va a pelear con medio mundo. Porque esto es verdad, y me peleo con todo el mundo. Entonces, el anciano tiene que utilizar su experiencia para morigerar esas cosas, para llevarlo, no puede sumarse a eso, a la polémica, le va a hacer un daño más grande. No, tiene que apaciguar. Su experiencia tiene que ser desplegada, no para profundizar el problema, sino para canalizarlo, mantener la paz, la calma. Se va a hablar mejor calmado que a los gritos. Entonces, tiene que utilizar eso bien, el Espíritu Santo lo va a guiar a usar eso bien, le va a dar luz. Pero nosotros con los años desarrollamos la práctica y la experiencia para disimular, para aparentar a veces, o para dar a entender cosas que en realidad no son ciertas. Hay veces que nosotros queremos convencer a otro, pero yo no se lo puedo ir a decir, porque me queda mal. Entonces, ¿cómo hago? Voy a adoptar una actitud para darle a entender a ese algo que en realidad no es cierto. Y el otro me va a hacer caso y va a creer eso. Todas esas maniobras, somos muy taimados a veces. Somos muy taimados. Y hacemos todas esas cosas. ¿Dónde se decide eso? En el corazón. Todo eso se decide ahí adentro, a donde está el verdadero yo. Hay personas que son más reacias que otras para dar a conocer sus intenciones o sentimientos. Hay hermanos que son más parcos, hablan poco. Ellos no exteriorizan mucho sus sentimientos. Por ejemplo, los anglosajones consideran que es un signo de debilidad exteriorizar sus sentimientos. El anglosajón es más frío. Entonces se van a Italia y están en una reunión en Italia y el italiano está orando y dice: Signore, te ruego, y golpea así, exterioriza todo su sentimiento. Van al velatorio de una persona en Arabia Saudita y lloran y gritan y qué sé yo. Van a un velatorio en Noruega, todo el mundo callado, nadie llora. Hay distintas formas. Van a Francia en una predicación y el francés, si se aburre, empieza a hacer así, agarra, se levanta y se va. Van a Escocia, el escocés se banca 2 horas en silencio, así, sin decir nada, aunque no le guste, pero el tipo no se mueve. Son distintas formas. ¿Entendemos? Los hermanos no son todos iguales. Hay que conocerlo. No podemos medirlo a todo por igual. ¿No? Hay personas entonces que son más reacias que otras para dar a conocer sus intenciones o sentimientos o sus planes. Son más parcos o desconfiados y no abren fácilmente su corazón. En cambio, otros son más abiertos, son más locuaces. Le cuentan a todo el mundo que se van de vacaciones a tal lugar, el otro no dice nada. ¿No? Es decir, que tenemos cierta capacidad para manipular esas cosas, está influenciada por el carácter, por una cantidad de cosas. Podemos ocultar cosas o administrarlas, cómo y en qué situación o a qué persona daremos a conocer lo que tenemos dentro nuestro, en nuestro corazón. A veces puede ser conveniente disimular o contener nuestros sentimientos o ideas para evitar males mayores o consecuencias desagradables o males a otras personas. El Señor también aparentó. Cuando Él se encontró con los discípulos que iban a Emaús, Él dice, hizo como si iba más lejos. El Señor hizo
dice la Escritura. Y no está mal. Porque él no podía, él como buen caballero que es, él no le iba a decir, che, me invitan a comer. No dijo eso. Él caminó y cuando llegaron a ese lugar, él dijo, bueno, voy a seguir mi camino. Pero él sabía que lo iban a invitar. Pero la Biblia dice que él simuló como si iba más lejos. Pero en realidad él había venido a buscarlos a ellos. Él quería que ellos lo invitaran. El Señor también hizo eso. Pero lo hizo bien. Lo hizo por cortesía, por educación y porque Él quería que fueran ellos los que lo invitaran. ¿Y qué le dijeron los dos creyentes? No, Señor, no te vayas, quédate acá. Todavía no se habían dado cuenta que era el Señor. No, venga, quédese con nosotros. Entonces Él se quedó. Pero la Escritura dice que Él hizo como si se siguiera camino, cuando en realidad no era así, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros tenemos que actuar a veces así, claro que sí. Tenemos que actuar porque tenemos que ser educados, tenemos que ser ubicados, ¿verdad? No sé, yo soy sincero y a mí me tienen que aguantar. No, hermano, no es así. No, yo soy así. No. Si ya me di cuenta que es así, ¿vamos a tener cada problema con una persona así? No. Entonces, ser ubicado. Pero lo que es posible en el ámbito humano, de manipular todo eso, yo puedo manipular todas esas cosas con ustedes y ustedes conmigo. Y no nos vamos a dar cuenta. Pero lo que es posible en el ámbito humano, no es posible lograrlo en la relación con Dios. Nosotros con Dios no podemos hacer eso. ¿Se entiende? No lo podemos engañar. No hay nada que le podamos ocultar. Nada. Absolutamente nada. Ahí no hay posibilidad alguna. No hay posibilidad de disimular, no hay posibilidad en nada. Hay un ejemplo de eso, que después lo vamos a ver, que está en Hechos. Bueno, ahora lo que viene después, vamos a ver si vemos algo del libro de los Hechos, de una persona que pretendió engañar al Espíritu Santo, mentirle al Espíritu Santo, y se murió por eso. ¿Entendemos? Entre nosotros podemos maniobrar, pero nadie puede hacer eso con Dios. Nosotros no. Es un insulto a Dios pretender querer engañar. Porque estamos adoptando una actitud como que a Dios está a la misma altura que yo. Y yo a este lo puedo engañar. Y no es así. No se puede. A veces tendemos a tratar de agradar a Dios, siendo muy escrupulosos con nuestros deberes religiosos en lo exterior. Andamos mal y sabemos que andamos mal espiritualmente. Nos damos cuenta. Pero tratamos de emparchar. Voy a dar una buena ofrenda para ver si lo puedo arreglar. O voy a hacer alguna otra obra para tratar de compensar esto que ando mal. Pero a Dios no lo podemos engañar. Puedo engañar a toda la congregación, pero al Señor no. Si el Señor sabe que yo ando mal en eso, aunque dé $1.000.000 de ofrenda. No lo puedo borrar. ¿Se entiende? Ahí no lo puedo engañar. Pero Dios ve tanto lo que hacemos exteriormente y también nuestra vida interior. Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25. Fíjense ustedes que el Señor no se dejaba llevar por lo que decían las personas, porque Él veía el corazón de las personas. Él veía el corazón de las personas. El corazón humano es el sitio donde reside el mal y desde allí gobierna y contamina toda la persona. El mal se metió ahí. ¿Cuándo se metió? Cuando Adán y Eva pecaron. Entonces su naturaleza humana llegó a estar dominada por ese principio de oposición a Dios
que es el pecado. El mal es un principio de oposición a Dios. Y ellos lo metieron dentro de su corazón cuando le abrieron la puerta de su corazón y su voluntad se sometió a ese principio de oposición. ¿Cómo lo hicieron? Desobedeciendo a Dios. Desobedecieron al Señor y en ese momento cuando practicaron eso, ellos le habían abierto ya. Cuando ellos pecaron, el mal ya se había metido dentro de su corazón antes de pecar. ¿Entendemos? Pecaron porque ya en su corazón el principio estaba operando. ¿Entendemos? Cuando ellos tomaron esa decisión, voy a comer, ya el principio estaba operando en su corazón. Ya el mal estaba adentro. Y el comer fue la exteriorización externa de la nueva realidad interna que tenían en sus corazones. Cuando ellos tomaron la decisión, voy a comer, ahí se entregaron en las manos del principio de oposición a Dios, que es el mal. Y entonces fueron y comieron. Y exteriorizaron lo que tenían adentro. ¿Se entiende? ¿Entendemos, verdad? Eso fue lo que pasó. Y entonces eso quedó en el corazón de ellos y fue pasando de padres a hijos. Heredamos nosotros nuestra naturaleza caída de nuestros padres y nuestros padres de nuestros abuelos y así hasta llegar a Adán y Eva. Por eso David se da cuenta de eso. En pecado he sido formado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que la madre de él era una fornicaria o era una, ¿cómo se llama? Una adúltera. Él no está diciendo eso. Lo que quiere decir, yo recibí de mis mayores una naturaleza caída que se inclina naturalmente hacia el mal. En mi interior está operando un principio de oposición a Dios. Por eso yo hice lo que hice con Betsabé. Por eso mandé matar al esposo de Betsabé. Por eso mentí, hice todo ese enorme teatro que todo el mundo se dio cuenta, todo Israel se dio cuenta. Y yo construí todo eso, ¿pero por qué? Porque tengo una naturaleza caída que se inclina naturalmente hacia el pecado. Y yo lo recibí de mis padres. Eso. Entonces, ¿eso dónde pasa? En el corazón. También dice la Biblia que el corazón está gobernado por el mal. Marcos 7, del 15 al 23. En Marcos 7, del 21 al 22, hay una lista de pecados que abarcan varias áreas de la vida de la persona y que Cristo los menciona como síntomas, exteriorizaciones que indican que en el centro de la personalidad humana, es decir, en el corazón, hay un mal que es el pecado. El pecado. Y desde ahí gobierna y contamina toda la personalidad. Y entonces nosotros, porque somos pecadores, pecamos. Entonces, ahí no quiere decir que todos nosotros hacemos todos los males que están ahí. Homicidios, no. Pero algunos de esos hacemos. Con que hagamos uno solo de ellos, eso indica que yo tengo adentro una enfermedad que se llama pecado. Y esa enfermedad tiene síntomas en mi vida que indican que yo tengo el conocimiento del pecado, que yo cohabito con el pecado, que yo comulgo con el pecado, que yo vivo con el pecado. Está dentro mío, en el centro de mi corazón. Yo conozco el pecado. La caída en el pecado ha debilitado y ha oscurecido esta concepción del ser humano, porque los seres humanos no se dan cuenta de esto. Han perdido toda sensibilidad espiritual, están muertos espiritualmente, no tienen vida espiritual.
El pecado ha cortado la comunión con Dios y ha oscurecido la mente de las personas. Y están en un mundo de tinieblas espirituales. Y como consecuencia, el ser humano ha perdido contacto con Dios y ha bajado la cabeza al mundo y mira todo lo que está a su alrededor. Ese es su mundo. Ya no mira más para arriba. Ya no mira más a Dios. Ya no tiene vida espiritual, no tiene comunión con Dios. Entonces queda reducido a una vida material e intelectual, moral y ética acá en el mundo. Eso se ve en el libro de Eclesiastés claramente. Entonces, toda su realidad está acá en el mundo. Todo lo que pasa debajo del cielo. Ahí está su realidad. Todas sus aspiraciones, sus sueños, todo está acá. No piensa en algo que está más allá. Como consecuencia de eso, pensamos en el ser humano más bien en su aspecto y necesidades materiales. Los gobiernos toman medidas no para pensar en el futuro de las almas. No, piensan en las satisfacciones materiales y sociales de las personas. Nada más. No están pensando en otras cosas. Ellos están tan perdidos como el resto. Solamente están pensando en lo que pasa acá. Nosotros entonces quedamos reducidos a lo que pasa debajo del sol. No pensamos en necesidades espirituales. El ser humano no piensa en necesidades espirituales. El ser humano desconoce el verdadero estado de su corazón y tiende a concebirlo, en realidad, el corazón como lo mejor que tiene. Lo mejor que yo tengo está en el corazón, mis buenos sentimientos, todas esas cosas. Pero la Escritura dice, sí, adentro estamos sentimientos, pero no es lo único. Esto es toda una cantidad de cosas más. Toda tu personalidad está ahí. Tiendo a concebirlo como es lo mejor que tiene, cuando en realidad ignora lo perdido que está y el peligro en el que se encuentra. Y tiene la tendencia a satisfacer lo material y a ignorar lo espiritual. Ustedes van a encontrar, eso se ve claramente en todas las clases sociales. En algunas se ve más crudamente y en otras se ve menos. Está disimulada a veces bajo un barniz de cultura. En otro vamos a una villa, la gente no es tan culta y entonces la gente exterioriza abiertamente. Y entonces me voy a un barrio donde hay dinero, la gente es más educada, pero el corazón es el mismo. Nada más que tiene un barniz de cultura y exterioriza las cosas con otra forma. ¿Se entiende? Pero está tan perdido como el que está en la villa. Así que el ser humano desconoce el verdadero estado de su corazón, tiende a satisfacer lo material, a ignorar lo espiritual, y el diablo trabaja para que el ser humano permanezca ignorante de esa situación. Lo quiere mantener en esa situación. Juan capítulo 6, 14 al 26, Mateo 4, el versículo 3, 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Pero el Señor Jesús advierte y avisa a las personas de ese error. Él avisa a las personas que eso no es así. ¿A dónde lo encontramos? Juan capítulo 6, versículo 27. Les dio de comer a las personas. Y las personas vinieron. Dijeron, che, este es el rey que nos conviene, nos da de comer gratis. Las personas siguen pensando igual. Hay un creyente venezolano que dice, uno de los presidentes de ellos, él dice, yo llegué a ver en uno de los depósitos del Estado, donde había grande cantidad de mesas repletas de cosas. Y la gente podía entrar y llevarse lo que quería. Una computadora, se la llevaba gratis. Entonces, la gente decía, yo voy a votar al que me regala cosas. Si este me regala cosas, yo lo voto. Eso fue lo que dijeron las personas cuando el Señor les dio de comer y dijeron, este es el rey que necesitamos. Eso fue. Y el Señor dice, no, querido, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Ustedes están pensando solamente en lo material acá.
Por eso me quieren hacer rey, porque les doy de comer gratis. Por eso me quieren hacer rey. Y yo no vine para eso. Trabajen por la comida que favorece la vida eterna y no el bienestar material acá, y se van al infierno con el estómago lleno. ¿Se entiende? Y el diablo quiere eso también. Porque le dijo al Señor, convertí estas piedras en pan. Y el Señor dijo, no. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Detrás de eso estaba la insidiosa sujeción del diablo de decir, ¿por qué vas a la cruz? Si los problemas del mundo se resuelven dándole a las personas comida, dale ropa, tiene que ser una buena obra social. Y el Señor le dijo, eso no es cierto. Esa concepción del ser humano como alguien que no tiene vida espiritual, que solamente piensa en los bienes materiales, eso lleva al ser humano a la perdición eterna. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor se negó a aceptar esa concepción. El diablo tenía una concepción recortada del ser humano, deformada, pensando solamente en los bienes materiales de acá. Y el Señor le dijo, no, el ser humano es un ser espiritual. Y se puede perder eternamente si no cree en la palabra de Dios. Y él rechazó esa concepción del ser humano sugerida por el diablo. Él no aceptó eso, se lo rechazó completamente. ¿Entendemos? Las tentaciones de Cristo fueron intentos del diablo de cambiar el ministerio de Cristo, de llevarlo en otra dirección. Y el Señor no se lo aceptó. De ninguna manera. El diablo no pudo lograr eso con Cristo, pero debemos estar atentos, hermanos, porque lo va a intentar con la iglesia. Y va a querer llevarla en otra dirección. Le quiere cambiar la visión a la iglesia del ser humano. Llevarlo en otra dirección. ¿Se entiende? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por esa razón, Juan 6:27 es muy importante, porque el Señor corrige la visión de esas personas. Esas personas lo estaban siguiendo a Él solamente porque habían visto que el Señor le había regalado comida. ¿Entiende? Y el Señor le dice, no, ustedes me siguen a mí porque yo les digo comer gratis. Y dijo, no, querido mío, yo les digo comer, sí, porque yo tuve compasión de ustedes. Pero ustedes se equivocan, que yo no quiero ganar que ustedes me sigan a mí solamente porque les estoy dando de comer gratis. Yo no vine para eso. Esa no fue mi misión. Mi misión es ir a la cruz. Y por eso se van a salvar. Así que el Señor los corrigió. El Señor conoce a los seres humanos. Otro aspecto del conocimiento, pero en este caso desde la perspectiva divina, se expone en Mateo 7, 21, 23. Ahora es el Señor el que conoce al ser humano. Hasta ahora hemos estado hablando desde la perspectiva del ser humano para con respecto a Dios. Nosotros conocemos a Dios en nuestro corazón y hemos dicho que es ahí, no en el intelecto, donde se produce el verdadero conocimiento. En el intelecto es un conocimiento intelectual, pero hasta que no llega al corazón, no se instala en la personalidad humana, no hay verdadero conocimiento según las Escrituras. Ahora vamos a ir a otro aspecto, cómo vamos a ver qué es lo que dice Cristo del conocimiento que tiene Él de los seres humanos. Ahí en Mateo 7, 21, 23 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores
de maldad. Pues bien, vamos a ver un poquito este pasaje. En este pasaje, el Señor advierte una realidad presente, que nosotros estamos viviendo esa realidad, todo el mundo la está viviendo, y la está viviendo desde que se inició la época de la gracia. Es una realidad que nosotros estamos metidos dentro de esa realidad. Está ocurriendo eso. Él dice, no todo el que me dice, tiempo presente. Y después dice, muchos me dirán en aquel día, tiempo futuro. Entonces él habla, miren, en este momento hay una cantidad de personas que están en esta situación. Va a llegar un día en que esas personas me van a decir eso, tiempo futuro. Hasta ahora nosotros no sabemos eso, cómo se va a resolver, quiénes son esas personas. Solamente el Señor sabe quiénes son. ¿Se entiende? Solamente Él lo sabe. Nosotros no sabemos. Pero el Señor nos advierte que eso sí ocurre. Aunque no podemos individualizar a esas personas, tenemos que estar atentos porque eso está ocurriendo. Luego vamos a agregar una cosa. Así que en este pasaje el Señor nos confronta con algo del presente que tiene consecuencias para el futuro. Y esto, ahí tenemos que parar los ojos. Luego parar la oreja. Vamos a ver acá qué hay. No todo el que me dice Señor, Señor. Él no está diciendo ninguno. Él está diciendo, mira, muchas personas me dicen Señor, Señor. Pero no todas las que me dicen Señor, Señor, son realmente siervos míos. Están mezclados. Nosotros no sabemos. Nosotros no tenemos el aparato para hacer una radiografía, ver quién tiene el Espíritu Santo adentro. No lo sabemos. El Espíritu Santo sella a los creyentes. Esto es propiedad de Cristo. Tenemos el sello ahí que dice, yo soy propiedad del Señor. Pero hay personas que se mueven dentro de los creyentes y no tienen ese sello. Pero nosotros no sabemos quiénes son. Pero se mueven junto con los creyentes. Están todos mezclados. Nosotros no sabemos. Vamos a llevar grandes sorpresas cuando estemos en el cielo. Vamos a ver ahí personas que nosotros no creíamos que iban a estar ahí. Este está acá. Esta está acá. Yo nunca me imaginé que este iba a estar acá. Y después hay otros que no los vamos a encontrar. Los vamos a buscar por todos lados y no los vamos a encontrar. ¿Pero cómo? Yo creí que esta iba a estar. Nos vamos a llevar grandes sorpresas. Pero nosotros acá en el presente no sabemos distinguir eso. Estamos todos mezclados. ¿Qué pasa en el presente? Muchos me dicen Señor, Señor, pero no todos. Bien clarito ahí. No todo el que me dice Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, tiempo futuro. Estas dos cosas, presente y ese evento futuro, están estrechamente relacionados. El Señor nos presenta como algo que va a ocurrir, una consecuencia de la otra. Uno es una cosa presente y otra es una instancia, un futura. Habrá personas que se presentarán ante Cristo manifestando las siguientes cosas. Primero, que ellos conocen al Señor. Se acercan y le hablan al Señor como si lo conocieran toda la vida. Como si siempre lo hubieran conocido. Le hablan con una familiaridad, ¿verdad? Como si siempre hubieran tratado con el Señor. Segundo punto, la frase en tu nombre se refiere a que estas personas afirman haber sido llamados por Cristo y enviados por Cristo para realizar algún ministerio. Está diciendo en tu nombre. No está diciendo nosotros se nos ocurrió. No, Señor, en tu nombre hicimos todas estas cosas. Lo que ellos están diciendo es, Señor, tú nos llamaste y tú nos enviaste. Están diciendo una gran cosa. Y estas personas dicen también, antes de que el Señor llegue, antes de que llegue ese día, estas personas se comportan en el mundo como si hubieran sido llamados por Cristo y enviados por Cristo, en el nombre del Señor.
Además de eso se presentan como personas obedientes. Señor, nosotros escuchamos tu llamado y le hicimos caso. Y fuimos e hicimos lo que tú nos mandaste a hacer. Es decir, durante el tiempo que están acá en el mundo, nosotros las observamos y las vemos. Estas personas están obedeciendo al Señor. Y además van y se lo dicen al Señor. ¿No? Se presentan como personas entonces obedientes que escucharon al Señor y obedecieron el mandato de Cristo. Así van y se lo dicen al Señor. Y así se comportaron durante el tiempo que estuvieron acá. Además dice, profetizaron. Esto implica la predicación. En el Nuevo Testamento la profecía tiene connotaciones distintas al Antiguo Testamento. Cuando un hermano predica el Evangelio, está dentro de ese ámbito de la profecía, pero ya no como en el Antiguo Testamento. Pero eso es profecía, está predicando. Así que acá dice profetizamos, implica la prédica. Segunda cosa, expulsaron demonios, lo que implica un despliegue de poder sobre el mundo angélico. ¿Entendemos? Que ellos han manifestado que tienen poder sobre el mundo angélico. Tercer punto, que hicieron diversos milagros. Aquí son obras asombrosas, obras portentosas, que no son del ámbito humano, sino del ámbito sobrenatural. Obra en el original es como obras maravillosas, que a la gente la deja con la boca abierta. Hicimos diversos milagros, y que eso implica el despliegue, el dominio de un poder que va más allá del ámbito humano. Ahora, acá se dicen tres cosas. No quiere decir que estas personas hicieron las tres. Algunas capaz que solamente profetizaron en el nombre de Cristo. Otra capaz que echaban demonios. Otra capaz que hacían otros milagros. Y otra capaz que hacían las tres. Otra capaz que hacían las dos. Pero no importa lo que hicieron, ellas se presentaban como el que el Señor la estaba mandando a hacer eso. La respuesta de Cristo, ¿cuál es? Nunca los conociste. No, pero Señor, nunca los conocí. Ahí la palabra conocer no se refiere a un acto intelectual. La palabra ahí se refiere a lo práctico. ¿Qué quiere decir? Cuando Cristo dice nunca los conocí, no está diciendo, miren, nunca me enteré que ustedes no existían. No le está diciendo eso. Lo que le está diciendo es, señores, yo sé que ustedes existían y en el mundo hicieron todo eso, pero ustedes y yo nunca tuvimos ninguna relación. ¿Se entiende? Ahí la palabra conocimiento no está enfatizando el conocimiento intelectual. Se refiere a lo práctico. Nunca tuve ninguna relación con ustedes. Nunca. Nunca nos relacionamos, no tenemos ninguna amistad. Yo sé que ustedes andaban por ahí. Sí, eso lo sé. Sé que andaban en el mundo haciendo todas esas cosas. Pero yo con ustedes no tengo ninguna relación. Nunca tuvimos nada que ver. Eso lo hicieron porque ustedes quisieron. Ustedes se presentaron ahí. Ustedes creyeron que porque tenían un conocimiento intelectual, sabían acerca de Cristo, pensaban que conocían a Cristo. Yo tengo conocimiento de algunos de mis vecinos. Sé quiénes son. Sé la cara y todo. Pero yo no soy amigo de ellos. ¿Qué sé yo lo que él hace? Yo sé quién es, pero jamás comí con él. Jamás tuve ningún compromiso con él. Ni sé de qué trabaja, ni nada de nada. Lo identifico, pero no tengo ninguna relación con él. El conocimiento que yo tengo de él es solamente intelectual. Lo identifico, pero experimental no. Porque no tengo ninguna relación con él. Y esto es importante, hermanos.
nosotros tenemos que orar al Señor, porque Él es el único que conoce el corazón de las personas, para que cuando tengamos que identificar a alguien en la iglesia para hacer una tarea, estemos lo más seguro que esté a nuestro alcance de que esa persona conoce a Cristo. ¿Se entiende? Que esa persona, aunque sea, tenga un poquitito de fe así, pero que sea genuino. Que no tenga solamente un conocimiento intelectual del Señor. Que sea una persona que, aunque tenga sus defectos, pero que realmente ame a Cristo. Que lo ame. Que se note en su vida que hay en él un conocimiento del Señor. Que se note en su vida que va madurando, que va creciendo. Y toda la congregación lo tiene que ver. Se tiene que desarrollar en medio de la congregación, a los ojos de la congregación. Las hermanas lo tienen que ver, los hermanos lo tienen que ver, toda la congregación tiene que saber cómo esa persona fue desarrollándose ahí. Lo hemos estado viendo, lo hemos palpado. Sí, este hermano, yo sé que tiene algunos defectos, este hermano, yo lo sé, pero Pedro tenía defectos. Él negó a Cristo incluso con blasfemia. 3 veces lo negó. Y después, cuando era apóstol, volvió a meter la pata y Pablo lo tuvo que corregir. Pero Pedro amaba a Cristo. Hay una gran diferencia entre un hermano sencillo que se equivoca, que puede ocasionar daño, pero que realmente ama al Señor como Pedro, que un inconverso, que tiene quizás intachable, pero nunca ama a Cristo. No lo conoce a Cristo. No sabe quién es. Hay una enorme diferencia. ¿Se entiende? Y nosotros, como no podemos ver el corazón de las personas, solamente vemos exteriorizaciones. Todo esto apunta a eso. ¿Quién es el que ve el corazón de las personas? Cristo. Por esa razón, Cristo, cuando dice, miren los campos, ya están blancos para la siega. ¿Qué es lo que dice? Bueno, la iglesia que empieza a preparar misioneros. No dice eso. Vayan al Señor de la mies y pídanle a Él que envíe obreros a la mies. Porque Él es el único que sabe el corazón de las personas cuál es el adecuado para ir a hacer eso. La iglesia no lo sabe. Porque nosotros no sabemos lo que hay dentro del corazón de esa persona. Por eso en las Escrituras se le dice a la iglesia, no cometan el error de sustituir a Cristo, porque no van a poder hacerlo, van a fracasar, porque ustedes no conocen el corazón de las personas, no saben lo que hay dentro de las personas. Entonces la iglesia puede ver la necesidad, sí, el Señor le muestra la necesidad. Miren, hay iglesias que se están cerrando. Hay lugares como en la ciudad de la provincia de Corrientes que hay una sola iglesia que está ahí tecleando. Hay mucho campo, hay mucho lugar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a elegir los que 6 hermanos, los vamos a mandar allá, que se preparen y los vamos a mandar? No, hermanos, no es. Ese no es. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Y acá tenemos 100 miembros. ¿Quién será el hermano que va a ir allá o la hermana? Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? El procedimiento de Cristo, ir al Señor de la mies y díganle a Él que envíe obreros a la mies. Señor, necesitamos ancianos. Pero yo no sé acá, yo tengo idea, me parece, más o menos, pero yo te pido, Señor, que tú me confirmes eso. Porque yo no sé el corazón de las personas como es. Tú sí. Tú no te vas a equivocar. Te vengo a pedir a ti, Señor. ¿Cuál es el corazón que tú has formado para que ese hermano vaya y atienda esa obra? ¿Cuál es? Queremos saberlo. Queremos que nos digas, que nos indiques. ¿Cuál es? Entonces, ahí vamos a estar tranquilos,
seguro que eso no va a fracasar. Eso va a salir adelante y vamos a tener éxito. Porque tú eres el que envía obreros a la mies, no la iglesia. Es Cristo. Porque el Señor de la mies no es la iglesia, es Cristo el Señor de la mies. ¿Entendemos? Él es el que elige los obreros. Él los prepara y Él los envía. La iglesia tiene que ir corriendo a Él. Insistir, golpear las puertas. Señor, venimos otra vez a pedirte. Y al otro día, Señor, venimos otra vez a pedirte. Y no nos vamos a cansar de pedir hasta que nos diga qué hermanos tienen que ir ahí. Queremos saberlo, Señor. Acá hay 100 hermanos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Tú lo sabes. Así que la respuesta de Cristo entonces para estas personas es que no los había conocido. El Señor no se refiere a un conocimiento intelectual, como dijimos, sino que lo que quiere decir es que ignoraban que existían. No, yo sé que existían, sino que se refiere a la falta de conocimiento experimental con estas personas. A pesar de lo que ellas dicen, nunca Cristo había tratado personalmente con ellas. Ni ellas lo habían recibido, y por lo tanto ellas tampoco tenían el verdadero conocimiento de Cristo. No había relación ninguna entre los dos. El Señor no los condena porque tenían errores doctrinales. No los condena porque predicaban algo equivocado. Eso no quiere decir que el Señor justifica el error, sino que se refiere a que nunca había surgido ninguna relación entre ellos y el Señor. Por eso los condena, porque eran mentirosos. Mintieron todo el tiempo en el mundo. Estuvieron presentándose como algo que nunca habían sido. ¿Entendemos? El Señor se los dice, nunca os conocí. Nunca. Han estado años haciendo algo que era un teatro. Se han presentado en mi nombre cuando yo jamás los mandé. Lo han estado haciendo. Han contribuido a la confusión. Pero no, conmigo nunca tuvieron relación. Nunca. Todo eso está en la frase nunca. En ningún momento yo tuve trato con ustedes. No había una relación de mutua confianza, de intimidad. El corazón de ellos podía estar lleno de religión, de convicciones religiosas, pero estaba vacío de la relación vital con Cristo. Su vida podría estar influenciada por la moral, por la ética, por las buenas intenciones, pero no eran obedientes a Dios. No tenían aprecio por Dios, no tenían confianza con Él. Ellos no se preocupaban por agradarlo, tenían sus propias ideas religiosas. No se comunicaban realmente con Él, no cuidaban la relación con Él, mantener una estrecha relación con Él. Porque el que conoce a Cristo se quiere comunicar con Cristo, quiere orar a Cristo, quiere cuidar esa relación. Tiene un aprecio por esa relación y considera que esa relación es preciosísima. Es la cosa más importante que tengo. Es la relación con Cristo. Porque yo lo conozco a Él y yo quiero cuidar eso, quiero que eso ande bien. Quiero que Él y yo estemos en comunión. Quiero que Él me entienda y quiero que yo lo entienda a Él. Quiero que eso crezca. Que es una cosa preciosa. Hermosa, es importante esa relación. Yo no sé si ese hermano es maestro de la escuela dominical, portero de la iglesia, anciano o lo que quiera que sea, pero si él tiene conocimiento de Dios, cualquiera sea su ministerio, la relación con Cristo es lo más importante. Él cuida eso, lo cuida y no quiere que nada lo afecte, es algo precioso, lo cuido como si fuera un cristal que se puede romper. No, eso se tiene que mantener intocable. Esto es precioso. Esto es lo más importante.
Entonces, ese es el verdadero conocimiento de Dios. No es algo intelectual. Y esos son los hermanos que tenemos que buscar. ¿Dónde están esos hermanos y esas hermanas? ¿Dónde están? A eso lo tenemos que buscar. A ese, ¿dónde están? Porque los hermanos que cuidan su relación con Cristo, que son celosos de su relación con Cristo, que la cuidan como una cosa preciosa, ellos son los más indicados para trabajar para Cristo. ¿Se entiende? Esas son las personas. Estas son las personas que van a cuidar esa relación. Que así sea el maestro, la comunicar, el portero, que barran, lo que no importa. Pero esos hermanos, para esos hermanos una cosa preciosa la relación con Cristo. Ese es. Ahí está. Este es. Esto lo tenemos que buscar. ¿Dónde están? Oremos al Señor para que nos muestre cuáles son. Y entonces ahí vamos a tener las cosas más claras, vamos a estar más seguros. Este hermano es temeroso del Señor. Mirá, este es arquitecto y es temeroso del Señor. Este es un peón. No pudo terminar la escuela secundaria, pero los dos tienen algo en común. Aman a Cristo. Esto es. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Se entiende? Esto es lo más importante y precioso. Y por otro lado, eso es lo que Cristo desea de cada creyente. Así que ese es el que debemos buscar.